vida. Y Romanos el capítulo 12, en los primeros 2 versículos, mire, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia romana, la iglesia cristiana romana, la iglesia cristiana de Roma. A esa iglesia le está escribiendo. Y esta carta lo que está mostrando es las necesidades que había en esa iglesia. ¿Qué cosas necesitaba esa iglesia corregir en su forma de ser? ¿Qué cosas necesitaba mejorar en su forma de servir a Dios? De todo eso está escribiendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia. Usted sabe que todos esos textos de la Biblia, aunque fueron escritos, lo mencioné creo que el domingo anterior, aunque fueron escritos por hombres, fueron inspirados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habló a través de esos hombres para que la iglesia y nosotros hoy pudiéramos tener un mensaje de parte de Dios. Y Dios estaba viendo que la iglesia en Roma estaba careciendo de algunas cosas, estaba haciendo mal muchas cosas y debía corregir eso. Dios no es un Dios como a veces se le ve o se le trata de describir, un Dios que solamente está tratando a ver cómo te pesca en algún error y te castiga. Dios es un Dios que en sus misericordias, dice la palabra, extiende su bondad. Y a eso la Biblia le llama la longanimidad de Dios. Es decir, el extender su buen ánimo, el extender su misericordia. Entonces Dios, en vez de castigar a la iglesia, le manda un mensaje y le dice, tienes que corregir estas cosas. Es lo mismo que encontramos en los primeros capítulos del Apocalipsis. ¿Ha leído usted en las cartas, el mensaje a las 7 iglesias de Asia? Las 7 iglesias. Hay un mensaje. Y en esas cartas le dice, pues he considerado tu vida, vives esto, haces muy bien esto, pero hay cosas que necesitas corregir. Y este es el caso de la iglesia romana. No estoy hablando de la iglesia que hoy se hace llamar romana, ¿no?, sino de la iglesia a la que se escribió la carta a los romanos. Era una iglesia que venía de una cultura en la cual se tributaba culto a dioses paganos. Rendían culto al sol, le rendían culto a la luna, le rendían culto a la diosa de no sé qué, y todo esto, al propio emperador le rendían culto. Entonces, la cultura de Roma era una cultura de paganismo, era una cultura de idolatría. Y esta iglesia estaba formada por personas que venían de esa cultura. Entraron al cristianismo, pero ellos seguían pensando como habían pensado antes. Ellos seguían con sus antiguas creencias y no sabían cómo ofrecerle un culto racional a Dios. ¿Me explico? Ellos venían de ese trasfondo religioso en su antigua vida. Entonces entraron al reino, entraron a esa relación con Dios, pero seguían pensando. Por eso es que Romanos dice, no se queden atrapados, no se conformen a la vida de esta generación, de este siglo, sino transfórmense, como renovando su entendimiento. ¿Sí? De manera que lo que está escribiendo aquí el Espíritu a través de la mano del apóstol Pablo es un llamado, una exhortación. Es más, la traducción se hizo a esta traducción Reina Valera, se cambió esa palabra exhortar a la palabra ruego. Y el apóstol dice, tomando en cuenta que Dios ha sido misericordioso para con ustedes, yo les ruego, mire usted la forma. Reitero,
Dios no está para golpear a la iglesia. Usted sabe que la iglesia es presentada con la figura de la esposa de Cristo. Hay maridos golpeadores. Yo sé que no están acá. Y si está acá, dígame amén. Yo soy uno. Dígalo, ¿verdad? Y aquí le caemos. Hay maridos golpeadores. Golpean físicamente, golpean con la palabra, golpean con la mirada. Es que si usted supiera lo que algunas veces yo he visto, quisieran tener la mirada de ese hombre de la ficción, ¿no? Que tiene una mirada de rayos láser, ¿no? Para fulminar a la esposa con la mirada. Jesús no es así. Efesios capítulo 5, me estoy saliendo un poco del tema, pero es importante. Efesios capítulo 5 dice que la iglesia es imperfecta, tiene arrugas, tiene manchas, así dice, y que Jesús, como un buen esposo, quiere quitar esas arrugas, quiere quitar esas manchas, quiere quitar esas imperfecciones. ¿Y cómo lo hace? No lo hace a golpes, no lo hace con insultos, dice por el lavamiento, por la palabra. Las esposas deberían estar diciendo amén, 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 amén. Pero creo que como el esposo está ahí al lado, no se animan. Pero aprovechen, aquí no pueden hacer nada, y si no, aquí los liberamos. Le doy la oportunidad que si ve que el marido le da un codazo ahí, me lo denuncie aquí mismo. Lo traemos entre 4 o 5 y aquí lo liberamos. Hasta que le salga ese demonio. Entonces, el apóstol Pablo, tomando el corazón de Jesús, él no está diciendo ustedes son unos idólatras, ustedes son unos perversos, son paganos. No. Él dice, les ruego por las misericordias de Dios, les ruego, los animo, los exhorto. Y vea lo que dice la palabra. Les dije Romanos 12, yo voy a leer en el Nuevo Testamento interlineal, dice, os exhorto pues, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, y subraye esto, dice que cada uno, ¿sí? Que cada uno presente su propio cuerpo como sacrificio vivo, santo a Dios, y luego agrega, agradable a Él. Quise traer esta traducción, el interlineal, porque dice cada uno. Eso significa, si tenemos acá unas 300, 400 personas, diríamos cada uno de los 300, cada uno de los 400, si hubiera 1000 personas, diríamos cada una de las 1000 personas, cada uno presente su cuerpo. Y la palabra cuerpo aquí no se refiere a la parte material física. Ese es otro término. La palabra cuerpo aquí significa tome su individualidad, tome lo que en sí es y presénteselo a Dios. A eso se refiere la palabra. Pero vea lo que dice. Preséntelo como sacrificio vivo, santo a Dios, y luego dice agradable a Él. La versión que se llama del 60 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable a Dios. Repita conmigo, diga agradable a Dios. ¿Y qué dice que es esto? Vuestro culto
racional. Vuestro culto racional. Esta versión dice, el cual es vuestro servicio cultual. Cultual, vuestro culto, vuestro servicio racional. Ahora, esto debemos leerlo frente a lo que dice la última parte del versículo 2. El versículo 2 dice en la primera parte, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero la segunda parte dice, para que comprobéis, y escuche bien acá, lo voy a leer de nuevo en el interlineal, dice, entonces, vayamos a lo primero. Si yo en lo personal presento mi individualidad, lo que yo soy, se lo presento a Dios y se lo presento como una ofrenda, como un sacrificio santo, pero ojo con esto, que sea agradable a Él. Si yo hago esto, si en mi culto yo agrado a Dios, vamos viéndolo mejor así. Si en mi culto lo que yo hago en lo individual, el resto, los 999, pueden hacer lo que quieran. Pero si yo en lo individual hago algo, se lo presento a Dios como un sacrificio, es santo, vivo, que le agrada a Él, entonces, dice la otra parte del versículo 2, entonces podré comprobar y experimentar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si yo hago lo primero, eso me da acceso. Si yo hago un culto racional, un culto con revelación, un culto con entendimiento, si no lo hago solamente porque acostumbro a hacerlo, si no lo hago solamente por ¿qué diríamos? Una tradición. Si yo hago un culto a Dios con entendimiento, con revelación, con inteligencia, y dispongo toda mi vida para agradar a Dios en ese culto, para satisfacer a Dios en ese culto, para que Él diga, me complace lo que estás haciendo. Entonces eso me va a permitir experimentar, conocer, disfrutar de la voluntad de Dios, que es perfecta, que es buena y que es agradable para mí. ¿Me explico? Si yo quiero vivir esas cosas que están en la voluntad de Dios, que son buenas, que son perfectas y que son agradables para mí, yo debo antes ofrecerle a Él un culto que sea agradable para Él. ¿Me expliqué mejor así? ¿Cómo lo aplicaríamos? Lo aplicaríamos tal vez de esta manera. Ubícate este día, esta fecha, a las 9 de la mañana. Ubícate en ese horario. Regresa ahí la cámara, ve hasta las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana empezó el culto a Dios en este lugar. Lo que tienes que revisar en esa grabación de lo que pasó desde las 9 de la mañana hasta este momento, tendrías que revisar todo lo que yo hice a partir de las 9 de la mañana fue santo y agradable a Dios. Piensa. ¿Le agradó a Dios lo que yo hice?
¿O estuve más atento a ver qué hacía Tony, a ver qué hacía Andreita, a ver qué hacía? ¿Cuál fue mi intención desde que puse un pie en este lugar, en el culto a Dios? ¿Agradar a Dios? ¿Lo agradé? ¿Puedo escuchar de Él esa voz que diga, hija, en ti tengo complacencia? Hijo, tengo complacencia en lo que hiciste. ¿Podrías escuchar esa voz? ¿O habrá alguien que ni siquiera sabe lo que pasó? Yo, pues ni le presté atención. Estaba más viendo quién aparecía en la pantalla y las cámaras que lo que se estaba haciendo. Eso es lo que la palabra dice. Cuando tú le agradas a Dios, entonces eso te da acceso para entrar a su voluntad, que en toda su dimensión es siempre agradable para ti. Hay una expresión, no sé quién la usaría la primera vez, pero alguien, yo he escuchado muchas veces que dicen, agrado quiere agrado. ¿Quieres experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, que es buena? Entonces debes ofrecerle a Dios un culto que sea agradable. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién debe ser agradable el culto? Para Dios. El culto se celebra en una asamblea, es cierto, y la palabra iglesia significa eso, pero delante de Dios, aunque estás en una asamblea, Él ve tu individualidad. Tú no puedes decir, es que estuvo gozoso el culto. ¿Por qué? ¿Porque tú aportaste gozo? ¿O porque todo el mundo estaba gozoso y tú solo viendo para todos lados? Es tu actitud. Por eso dice, cada uno presente su cuerpo, su individualidad. Todo culto, considere esto, cuando se trata de un culto a Dios, jamás debe planificarse ese culto, jamás debe prepararse ese culto para agradar a los que van a asistir. Preste atención. El culto no es para usted. Eso como que disgusta un poco. Lo que celebramos los domingos de las 9 de la mañana a las 11:30 aproximadamente, no es para usted. Es para Dios. Podemos tener otro tipo de reuniones, sí. Y preparar esas reuniones para usted, sí, podemos tener. Y las tenemos. Pensar, vamos a tener esta actividad, vamos a invitar a las personas, vamos a procurar que las personas estén cómodas. No vamos a hacer esto para que las personas no se sientan incómodas. No vamos a decir aleluya y esto porque puede ser que las personas no se sientan en su ambiente. Esa es una actividad preparada para las personas. Eso es razonable. Pero si lo que nos proponemos es rendirle culto a Dios, si ofenda el cachudo de los cachudos, si ofenda el que quiera ofenderse, no me importa. Si ese culto es para Dios, lo que yo quiero es agradarlo a Él. Y aunque todo mundo le desagrade, ¿me explico? No estoy negando otras actividades, ¿está claro?
No estoy negando. Otras actividades de la asamblea, magnífico. Que queden bien, no hagamos mucho ruido, no hagamos esto porque se van a escandalizar. Correcto, está bien. Pero jamás pensemos que ese fue un servicio o un culto a Dios. Porque si el propósito fue que las personas sentadas la pasaran bien, lo disfrutaran, entonces jamás se pensó allí, queremos agradar a Dios. Se pensó, queremos agradar a las personas. Todo culto preparado para Dios, que es el que menciona aquí la palabra, un culto inteligente, un culto racional, un culto preparado, cuando es para Dios, cuando está dedicado a Dios, todo lo que allí se hace es exclusivamente para agradarlo a Él. Quizá está chocando con algún pensamiento y sentimiento suyo. Pero la instrucción de la palabra es, celebren lo que quieran celebrar, pero cuando ustedes se dispongan a rendirle un culto a Dios, no le pregunten a la gente qué quiere, no le pregunten a los invitados cómo te sentirías bien. No, lo que tienes que hacer, si el invitado al que se le va a honrar y agradar es Dios, tienes que preguntarle a Él, ¿qué quieres que se haga? ¿Cómo quieres que se haga esto? Ahora vamos rápido. ¿Cuáles son esas características del culto a Dios? Ese culto racional, ese culto con entendimiento. ¿Cuáles son esas características? Hay varias, pero voy a meterlas en tres, en tres grandes grupos. Número uno, nuestro culto o servicio a Dios debe ser, anote esto, debe ser racional. ¿Qué significa esto? Inteligente, con revelación y con entendimiento. Con revelación y con entendimiento. Les dije ya, la palabra culto representa una celebración en honor a Dios. Eso significa la palabra culto. Una celebración en honor a Dios. Un homenaje a Dios. Todo acto reverente que se tributa, a través del cual se venera, se alaba, se adora a Dios como Señor, esto puede llamársele culto. Todo lo otro puede tener cualquier nombre, pero dentro del contexto de la Biblia, dentro del contexto del cristianismo, cuando se dice culto, es decir, latría, cuando se dice culto, se refiere a todo aquello que se preparó de manera anticipada, de manera reflexionada, no improvisado. Mire usted, toda la alabanza. En alguna ocasión el Espíritu dice, haz esto, porque el Espíritu es Señor y Él dispone. Pero toda la alabanza se prepara con tiempo. Eso significa, se usó del entendimiento, de la revelación, de la inteligencia, de la sabiduría para preparar lo que se le va a presentar a Dios. El culto es un todo. Lo que tú haces, lo que vas a vestir, todo lo que haces, tu preparación física, tu preparación emocional, tiene que estar enfocada a agradar a Dios, para que sea culto. La ofrenda, tú preparas una ofrenda, esta es la de la noche. Tú preparas desde temprano, dices, con esto quiero rendirle culto a Dios. Preparas tu ofrenda de la mañana. Si eres de los que vienen a la noche, preparas también tu ofrenda para la noche.
¿Qué es esto? Lo preparas. Por eso hemos instruido siempre. Si en el momento acá y dice, tenía que traer ofrenda, voy a buscar donde encuentro algo. Ya no es culto racional. No hubo una preparación, una disposición. Cuando hay entonces, lo menciono de esta manera, si la palabra dice que hay un culto racional, un culto con revelación y con entendimiento, significa que puede haber también un culto irracional. ¿Qué es esto? Que puede haber un culto sin entendimiento, sin inteligencia, sin sabiduría. Le llamaríamos a esto un culto improvisado. Un culto sin propósito. Indudablemente esto estaba pasando en la iglesia romana, en la iglesia de Roma. Por eso el apóstol Pablo dice, les voy a explicar, mis amados, para que ustedes, estoy solamente haciendo una especie de paráfrasis acá, el apóstol Pablo de alguna manera está diciendo, para que ustedes salgan de esas reuniones que tienen, que solo lo hacen por tradición, solo lo hacen por costumbre. Llegan, son convocados, llegan, entran, salen y al final no saben qué pasó. Estuvieron allí, hicieron lo que otros hacían, pero no hubo entendimiento en lo que estaban haciendo. Para que ustedes se muevan de eso, que es lo que acostumbra este siglo, es lo que acostumbra a todo mundo. Yo quiero pedirles, es lo que está haciendo aquí el Espíritu a través del apóstol Pablo. Yo quiero pedirles que ustedes se muevan de esa rutina y empiecen a ofrecer un culto racional, un culto inteligente, un culto con sabiduría, un culto con entendimiento. Que ustedes sepan lo que van a hacer cada vez que se reúnen. Que ustedes tengan revelación lo que están haciendo cada vez que se reúnen en la casa de Dios, cada vez que van al tabernáculo de Dios, cada vez que hacen esto, que ustedes tengan revelación de esto. Eso es lo que busca. Porque cuando no hay sabiduría, cuando no hay entendimiento en la celebración del culto a Dios, esto cada vez se va secando, va cerrando la mente, el corazón, se va secando. Y la persona se vuelve insensible, porque no tiene propósito. Dios se manifiesta, la presencia de Dios se manifiesta y la persona ni se enteró. Es lo que llama la Escritura en alguna parte el tener un corazón endurecido, que ya no es sensible a la presencia de Dios. ¿A dónde lleva eso? Eso limita la transformación en las personas. ¿Por qué? Porque oscurece el entendimiento. No le permite renovarse constantemente y termina esa persona haciendo las cosas como una rutina solamente, como una tradición o como una costumbre. Pero ya no hay propósito. Es una rutina. Es algo que no nace del corazón, que no nace de un propósito. Y en estos casos, esa persona que no tiene la revelación de lo que es un culto a Dios y piensa que está asistiendo a una actividad donde quiere que lo traten bien. Cuando esa persona asiste para sentirse bien,
y dice, no me gusta la alabanza porque es muy ruidosa, yo mejor voy a llegar cuando ya sea la hora del mensaje. Ahí no hay revelación. La persona está pensando, yo quiero una alabanza que me guste a mí. Yo quiero una alabanza que me agrade a mí. Entonces se está perdiendo la revelación, porque la alabanza no debe agradar a la persona. La alabanza debe agradar ¿a quién? A Dios. ¿Qué pasa con esa persona? Nunca sabrá lo que es agradar a Dios. Y si nunca sabe lo que es agradar a Dios, nunca va a conocer la voluntad de Dios que es agradable para él. Porque está asistiendo pensando cómo yo puedo ser atendido, cómo yo puedo ser satisfecho. Y cuando la persona no encuentra algo que le satisfaga, dice, aquí no me gusta, me voy a otro lado. Allá donde me atiendan bien, allá donde me agraden a mí. Porque la persona está buscando un culto para él o para ella y no un culto para Dios. Y puede ser que vaya a una asamblea, a una congregación donde le atiendan muy bien, donde lo agraden a él, sí, pero puede ser que allí nunca agraden a Dios. Entonces está recibiendo, está obteniendo, está, siendo atendido en sus anhelos, sus deseos, pero no está entrando a la voluntad de Dios. No sé si estoy dando mucha vuelta en esto. El Espíritu Santo que nos ha sido dado nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da entendimiento para que podamos tener una revelación de lo que es un culto que agrada a Dios y lo que es un culto que agrada al hombre solamente. Leamos un texto, los veo así como que no les he podido explicar totalmente. Pero vayamos a un texto, Romanos número, ¿qué les dije? Número 1, Romanos 1. Mire lo que dice la palabra. Y leamos bien esto. Romanos 1, el 18. Vea lo que dice. Porque la ira de Dios, no la voluntad que es buena, agradable y perfecta. No, yo no sé qué quiere usted. ¿La ira o la voluntad de Dios? ¿La ira o las misericordias de Dios? Yo quiero las misericordias de Dios, jamás la ira de Dios. Pero mire, dice el texto, la ira de Dios se revela desde el cielo. Detengamos un momento. Las misericordias de Dios también se revelan. Y yo quiero eso, no sé usted, yo quiero eso. La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta también se revela. Y yo quiero eso para mi vida. Pero la ira de Dios también se revela desde los cielos. ¿Cuándo y por qué se revela la ira de Dios? Sigamos, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detienen o resisten con injusticia la verdad. Número 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, levánteme su mano, habiendo conocido a Dios, ¿cuántos han conocido a Dios? ¿Cuántos han conocido a Dios? Amén. Baje su mano, dice aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una cosa es conocer a Dios, pero la cuestión, el asunto acá es, Dios debe ser glorificado como Dios. Todo aquel que ha conocido a Dios debe glorificarle como lo que Él es, como Dios. No, pero dice ellos, ¿quiénes? Los romanos.
Ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa esto? No le ofrecieron un culto digno de Dios. Conocieron a Dios, pero no le ofrecieron un culto con entendimiento, con revelación. ¿Y qué más no hicieron? Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, aquí está lo primero, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, y la hicieron semejante a imagen de hombre corruptible. Primer error. Cambiaron la gloria que debía dársele a Dios para dársela al hombre corruptible. Vuelvo al tema, no sé si estoy dando muchas vueltas en lo mismo. Cambiaron el culto que debía dedicarse para agradar a Dios por preparar un culto dedicado a agradar al hombre. Cambiaron. ¿Qué más dice? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y que dice de reptiles. Quizá alguien diga, bueno, eso lo hicieron allá porque esos eran paganos y eran todo esto, en fin, pero aquí las cosas son diferentes. Yo jamás he tenido una imagen de ese tipo, jamás he hecho. Espérese, la cosa se pone buena más adelante. 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, aquí está el otro cambio. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya habían hecho un cambio, les fue mal. Y siguen en la misma dirección, sus decisiones equivocadas. Se empecinaron en fallar y siguen fallando. ¿Y ahora qué hacen? Cambian la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es esto? Dios les habla a través del apóstol, Dios les habla a través del mensajero, le dice están haciendo mal, esto y lo otro, es la verdad de Dios, pero estas personas dicen, no, pero es que tal persona me dijo que así no son las cosas. Es que yo leí que las cosas debían ser así. Cambian la verdad, se resisten a aceptar que han sido engañados. Empiezan a darle vuelta. Yo sé que esto no lo está haciendo usted acá, pero imaginemos a alguien ahí sentado y dice, está bien lo que el pastor está predicando, pero a mí me dijo mi amiga, a mí me dijo mi amigo que las cosas no son así. Cambian la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Diga conmigo, amén. Cambiaron la gloria de Dios primero, poniéndolo a Él al mismo nivel de honra que los hombres, que los animales, que las cosas materiales. Aquí viene la cosa, se pone buena y esto a mí me está gustando, dijo. Esto se está poniendo bueno. Un día alguien envía una excusa y dicen, no pude atender el privilegio, póngalo entre comillas, eso de privilegio,
No pude atender el privilegio que me habían dado en el culto, porque mi perrita parió de madrugada y yo estaba atendiendo a los cachorritos. Para esa persona era más importante servirle a un perro que servirle a Dios. ¿Cómo lo ve usted? Pero viene el razonamiento, es que pobre los animales y la Liga de Protección de los Animales, y es que esto, y en fin, y lo otro, cambiaron. Pero eso no se queda allí, espérese, ya vienen las cosas. Cambiaron. No tuvieron revelación de lo que era rendirle culto a Dios. Hay un tiempo para celebrar a Dios y hay un tiempo para celebrar otras cosas. Dios no está prohibiendo que celebres otras cosas. Dios no está prohibiendo eso. Tú puedes tener una reunión para celebrar el cumpleaños de tu mamaita, de tu papaito. Tú puedes hacer eso. Dios no está prohibiéndolo. Tú puedes tener una reunión para celebrar las bodas de agua de tu matrimonio, de aguante. Tú puedes tener esa reunión. Tú puedes tener una reunión para celebrar a tu hijo, su graduación, sus primeros pasos, lo que sea. Tú puedes tener una reunión para celebrar a tus mascotas, lo que tú quieras. Tú puedes tener eso. Dios no lo prohíbe. Puedes hacerlo. Pero cuando cambias el culto a Dios por algo así, cuando tú sabes que esta es la hora para celebrar culto a Dios, y sabiéndolo, haces algo, ¿qué estás provocando? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque es el culto a Dios. Y si yo digo, pero Dios puede esperar, y lo otro no puede esperar. Pero es que no. Cambiaron. Hay un tiempo en este lugar, domingo 9 a 11:30, y cuando el Espíritu quiere ser generoso, nos vamos hasta las 12. ¿No? La idolatría está cuando ese tiempo que fue destinado y fue establecido, ya se sabe que ese es el tiempo destinado. Ya Dios, pensemos de esa manera, hizo su agenda. El domingo a las 9 de la mañana me voy a presentar a Iglesia Ministerio de la Gracia. Ya Dios hizo su agenda. Pensémoslo de esa manera. Cuando teniendo esto, yo digo, no, pero ese tiempo mejor yo lo puedo destinar para esto otro, entonces estoy provocando el celo de Dios. Pastor, pero hay situaciones. Sí, hay situaciones. Tú te fuiste de viaje, no estás en la ciudad y esto, tampoco tienes que venirte desde Francia para acá y decir no. Pero cuando tú tienes establecido ya un culto a Dios y luego lo sustituyes por otra cosa, ¿me explico mejor así? Entonces estás provocando idolatría en tu vida.
porque ese culto lo estás dedicando a algo diferente. ¿Seguimos o nos detenemos acá? 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Habría mucho que decir, pero... Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vea usted, toda depravación sexual, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, fornicación, adulterio, cosas semejantes, son consecuencia y califican dentro de lo que se llama idolatría. Es decir, un culto, una latría, un culto ofrecido a un ídolo. Todo eso. Y cuando yo veía esto, yo pensaba y pregunté, pero ¿por qué Dios revela su ira? Si hay gente que lo hace y no sabía que estaba haciéndolo mal. Porque todo hombre y toda mujer somos criatura de Dios. Y toda criatura debe rendirle culto a su Creador, sea cristiano o no. Esto no se trata solo de los que están dentro de cuatro paredes o que están en una lista de una membresía, no. Todo hombre y toda mujer, se llame cristiano o no se llame cristiano, debe darle culto a Dios, pero no lo hacen porque no tienen revelación, pero igualmente son culpables, recibirán el mismo castigo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes practican todas estas cosas, mire usted, y quienes las toleran son igualmente juzgados y condenados por la ira de Dios. Aquella iglesia, no pensemos en la nuestra, aunque la palabra es para la nuestra, aquella iglesia venía de un contexto atestado de todo eso y necesita un mensaje para enmendar su actitud de culto a Dios. Quizá usted no venga de un contexto como ese. Quizá usted venga de un contexto espiritual más saludable. Pero de igual manera es importante que usted sepa lo que es rendirle un culto con revelación y con entendimiento a Dios. Eso es necesario. Porque hay otros tipos de idolatría. Vea conmigo Efesios capítulo 5, versículo 5. Efesios 5, 5. ¿Cómo dice la palabra? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ahí debe leerse adúltero, o avaro, que es idólatra. Escuche, la fornicación es idolatría. Adulterio, idolatría. Avaricia, idolatría. Idolatría no es solamente inclinarse
como Dios prohibió en el Deuteronomio, no te inclinarás, dijo, no le rendirás culto, no las honrarás a las imágenes. Idolatría no es solamente que te inclines ante una imagen de hombre, mujer o lo que sea, de ángel, lo que sea, no importa. Dios dijo, no te harás imagen de lo que está en la tierra o lo que está en el cielo, nada. Idolatría no es solo eso. Idolatría no es solamente celebrar un culto espiritual hacia un hombre o una mujer, aunque ese hombre y esa mujer sean santos en su forma de vivir o hayan sido santos en su forma de vivir. Eso es idolatría, pero no solo eso es idolatría. También, miren lo que dice Colosenses 3:5, se los voy a leer. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, un culto, recuerda, idolatría, un culto dedicado a ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos? La fornicación puede ser un ídolo. El adulterio puede ser un ídolo. Es un ídolo, nada que puede ser, es un ídolo. Las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia son ídolos. Fornicación, relaciones sexuales sin haber hecho un pacto matrimonial lícito. Fornicación. Adulterio, fornicación. Adulterio, relaciones sexuales teniendo un pacto lícito, una relación fuera de ese pacto. Adulterio. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? El amor desmedido a las riquezas. Amar las riquezas o las fuentes de riqueza más que a Dios. Eso es avaricia. Amar las riquezas más que al cónyuge, por ejemplo. Eso es avaricia. Lo que yo he machacado siempre, se enojan algunos maridos y mujeres conmigo, pero yo he machacado siempre. Si no puedes compartir tu dinero con tu cónyuge, eres un avaro, una avara, y por lo mismo estás en idolatría, porque amas más tu dinero que a tu esposo o que a tu esposa. Si amas más tu dinero que a tus hijos, ¿qué es eso? Avaricia. Si amas más tu dinero que a tus padres, ¿qué es eso? Avaricia. Por supuesto, empecé diciendo si amas más tu dinero que a Dios. Y eso es igualmente idolatría. Otro texto. No sé si estamos recibiendo, pero yo estoy dando. Y usted reciba lo que su corazón quiera recibir. Primera carta escrita a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo. Número 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Otra versión no dice ganancia, sino que dice buen negocio es la piedad. Buenas utilidades deja la piedad acompañada de ¿qué dice? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse. Ahora, todavía no me diga amén ni se lamente, porque la expresión acá, los que quieren enriquecerse, significa los que tienen como única meta en su vida llegar a ser ricos,
los que no piensan en otra cosa más que en hacer dinero sin importar los medios, cómo lo puedan obtener, a eso se refiere, ¿está claro? Porque no significa, bueno, entonces lo mejor es desear ser pobre. No. Aquí se está refiriendo a aquellas personas que su única meta es hacerse ricos, no importa cómo, si le quito a otro, si destruyo a otro, si robo, si hago esto, no importa, lo que quiero es riquezas, a eso se refiere. Riquezas que no están dentro de la piedad. La palabra piedad significa orden, limpieza, honestidad. ¿Está claro? ¿Sí? Porque Dios quiere bendecirlo y enriquecerlo a usted. Eso es el propósito de Dios. Pero bueno, ya habrá otro tiempo para hablar de esto. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Querer que tu empresa mejore, querer que tu negocio prospere, eso no es codicia, esas son metas. Pedirle a Dios que bendiga tus finanzas, eso no es codicia. Codicia es cuando los medios que quieres usar para alcanzar ese dinero, esas riquezas, no son medios limpios. Por eso dice, la piedad, contentamiento. Piedad, contentamiento. Cuando buscas a Dios y Él te bendice y Él te prospera, estás recibiendo bendición de Dios. Pero cuando codicias lo que otro tiene y se lo quitas, mire, el pueblo, parte del pueblo se levantó muy enardecido. Usted sabrá lo que sucedió el último trimestre del año anterior. Se levantó muy enardecido, porque mientras los niños y las personas necesitadas morían por falta de medicamento en los hospitales, esa gente que estaba con el dinero a disposición lo codició, cayó en la tentación, como dice allí, cayó en esas codicias necias, en ese lazo de la tentación y tomaron eso. Y cayeron, como dice el texto, en destrucción y perdición. Eso es codicia. Entonces, aunque no haya imágenes, pero si alguien cae en adulterio o en fornicación o en cualquier tipo de avaricia, se convierte en un idólatra de esa relación o de ese placer. Si alguien, debiendo rendirle un culto a Dios, pero tiene una relación, aquí habla de fornicación, adulterio y todo esto, y no le rinde culto a Dios, sino que se entrega a esto otro, eso se llama idolatría. Si alguien asiste a un culto, por ejemplo, pongamos esto, si alguien asiste a un culto, pero no asiste por rendirle culto a Dios, sino por ver a la chica que le está atrayendo, por ver al muchacho, se arregló lo mejor para ese joven, se preparó lo mejor para esa chica, no para Dios. ¿Qué es eso? Idolatría. Porque va no para agradar a Dios, para agradar a la persona. Va a ese culto, pero no para ofrecerle a Dios. Va a ese culto para encontrarse con esa persona. ¿Qué es eso? Idolatría.
No estoy exagerando. Esa persona, creo que ya se nos fue el tiempo, pero esa persona no va por Dios, no va por Él, va por otra cosa. Por eso hemos pedido, si en alabanza solo vienes cuando te programan, estás en idolatría. Porque solo vienes por tu instrumento. No vienes porque hay un culto para Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Hoy no tengo que ir a tocar el instrumento. Hoy no tengo que ir a tomar el micrófono, entonces no voy. Allí no hay un culto racional. ¿Eres un idólatra del micrófono o eres un idólatra del instrumento? No te estoy acusando, estoy poniendo el ejemplo, ¿sí? Porque imagínate, sigo, ¿verdad? Que todos viniéramos por un micrófono o un instrumento, nadie estaría acá. Solo los que tienen un instrumento y un micrófono. Si cualquier fuerza sentimental, cualquier relación sentimental, por eso habla de fornicación, adulterio, inmundicia, cualquier fuerza, cualquier pasión, cualquier sentimiento es más fuerte que el gozo, el sentimiento de rendirle culto a Dios. Eso es idolatría. ¿Y qué provoca? Que se manifieste la ira de Dios. Cuando una persona hace eso, en vez de recibir bendición, se expone a la maldición. En vez de recibir salvación, se expone a la condenación. En vez de entrar al reino de Dios, cae en el reino de las tinieblas. No debes venir a este lugar por causa de los hombres y mujeres que hay acá. Debes venir por causa de Dios. Todo mundo podrá caerte mal, pero si tú vienes por Dios, no importa. Pero si porque alguien hizo algo que te golpeó, tú dices, ya no voy. Eras un idólatra. Ibas por el hombre y no por Dios. Asistías por lo que el hombre o la mujer pudiera agradarte y no por lo que Dios podía agradarte al agradarlo tú. ¿Me explico? Nuestro culto, nuestro tiempo que dedicamos y lo consagramos a Dios, debe ser única y exclusivamente para Dios, un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿A quién? A Él. Eso me abre la oportunidad. Me abre la oportunidad de ahora tener acceso a su voluntad, que esa voluntad es agradable para mí. Yo lo agrado, ahora tengo puertas abiertas para recibir lo que me agrada.